Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Hoy no les traigo una simple historia, sino un testimonio de cómo la fe, cuando es verdadera, puede hacer florecer el desierto más árido de la vida. Es un relato para el alma, un recordatorio de que incluso cuando el mundo nos da la espalda, no estamos solos. Les pido que abran su corazón a este mensaje. Y si al final sienten que esta luz puede iluminar el camino de alguien más, compartan esta historia. Porque cada vez que compartimos la esperanza, estamos sembrando una semilla de fe en el mundo, y ese acto, en sí mismo, es una bendición que regresa a nosotros. Comencemos. El sol caía lentamente sobre el valle, tiñendo de cobre las lomas y los techos de teja rota. El viento arrastraba polvo y hojas secas, como si la tierra misma suspirara de cansancio. En una esquina del camino, apoyado en su bastón de madera, caminaba don Abel, un hombre de rostro curtido por el sol y la vida, con una mirada serena a pesar de que los años y las penas le habían robado casi todo. Sus manos, grandes y agrietadas, contaban la historia de un trabajo incansable. Fueron manos que levantaron cosechas, que construyeron casas para otros y que acariciaron con infinito amor el rostro de una esposa que ya no estaba. Ahora, esas mismas manos solo le servían para sostener el bastón y el sombrero viejo que lo protegía de un sol que a veces parecía tan indiferente como la gente. Hubo un tiempo en que don Abel fue un hombre querido y respetado. En los días buenos, cuando su campo rendía frutos y su palabra tenía peso, todos lo buscaban para pedirle consejo. Tenía amigos, familia, honor. Pero bastó una mala cosecha, una enfermedad traicionera y la partida de su esposa para que el mundo, poco a poco, empezara a olvidarlo. Luego, vino el golpe más cruel, la traición. Su propio hijo, cegado por la ambición, vendió las tierras que Abel había cultivado con el sudor de su frente y el amor de su corazón. Lo dejó sin nada, sin un solo terrón de tierra que llamar suyo. A veces, el destino no golpea, simplemente te vacía por dentro hasta dejarte hueco. Desde entonces, don Abel vivía en una choza abandonada a las afueras del pueblo. No tenía animales ni siembra, solo una Biblia gastada por el uso, una lámpara de petróleo y un petate sobre el cual dormía. Cada amanecer, salía al camino y saludaba a quien pasara, aunque muchos desviaran la mirada fingiendo no verlo. Se sentaba bajo un viejo mezquite a ver pasar la vida, sin una queja en sus labios. No hablaba mal de nadie, no reclamaba su suerte. Solo decía con una paz que desconcertaba, Dios sabe lo que hace, aunque uno no entienda el porqué. El pueblo lo veía como un loco bueno, un hombre que había perdido la razón de tanto perder. Algunos niños crueles se burlaban de él, imitaban su caminar lento y su voz quebrada. Los adultos lo evitaban, porque nadie quiere mirarse en el espejo de la pobreza y el abandono. Pero don Abel no respondía con enojo. Sonreía con tristeza, bajaba la cabeza y seguía su camino. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, se acercó a la iglesia del pueblo. Las puertas estaban entreabiertas. Entró despacio, en silencio, y se arrodilló frente al altar vacío. Allí, en la soledad del templo, murmuró una oración que nació desde lo más profundo de su alma: Señor, no te pido riquezas, ni salud, ni honra. Solo te pido que no se me apague la fe en el corazón. Dame la fuerza para seguir amando, aunque ya nadie me ame. El eco de su voz se perdió entre los muros viejos, pero dentro de él, algo se encendió. Una luz pequeña, como una chispa en medio del invierno, pero suficiente para no rendirse. Esa noche, al regresar a su choza, encendió su lámpara y sacó de su bolsillo una sola semilla. La había guardado desde los tiempos buenos, un recuerdo de todo lo que había perdido. La colocó sobre la mesa,
La miró con ternura y dijo en voz alta, como haciendo un pacto con Dios, aunque nadie crea en mí, esta tierra todavía puede dar fruto. La guardó en una cajita de madera, como quien protege el más grande de los tesoros. Luego se recostó, mirando el techo agrietado mientras el viento silbaba entre las rendijas. El hambre dolía, sí. La soledad pesaba como una losa. Pero su alma, a pesar de todo, se sentía limpia. Porque don Abel entendía algo que el mundo ajetreado olvida, que el valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de seguir dando cuando ya no le queda nada. Y mientras la noche cubría el campo con su manto oscuro, él cerró los ojos con una paz que no venía de este mundo. Porque incluso entre las ruinas, cuando todos te abandonan, la presencia de Dios siempre se queda un rato más. El amanecer llegó frío y silencioso. Don Abel se levantó, agradeciendo el nuevo día. Se cubrió con su ruana vieja y salió al camino. Justo cuando pasaba por la plaza, las burlas comenzaron de nuevo. Pero esta vez, algo fue diferente. Cuando el silencio dolía más que los insultos, una niña pequeña, de no más de 7 años, se le acercó. Le extendió un pedazo de pan envuelto en una servilleta. Mi abuela dice que usted tiene alma de santo, dijo la niña, y los santos no deben pasar hambre. Don Abel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Le acarició la cabeza y respondió, dile a tu abuela que los santos también se cansan, pero nunca dejan de amar. Se sentó junto a la fuente y comió aquel pan como si fuera el más grande de los banquetes. Al terminar, sacó de su bolsillo la pequeña semilla. La miró, recordando sus viejas tierras, el olor del maíz tierno. Y en ese instante, tomó una decisión. Esa tarde caminó hasta el límite del pueblo, a un pedazo de tierra tan árido y pedregoso que nadie se atrevía a sembrar. Cavó con sus propias manos un pequeño hueco y depositó allí la semilla. La cubrió, hizo la señal de la cruz y murmuró, crece, aunque el mundo entero diga que no puedes. Volvió a su choza con el corazón ligero. Esa noche, soñó con su esposa, vestida de blanco, de pie en medio de un campo verde que parecía infinito. Ella le sonreía, y aunque no decía nada, sus ojos hablaban claro, no te rindas todavía. En los días siguientes, las burlas continuaron. El loco del desierto, lo llamaban. Pero don Abel no respondía. Cada tarde iba a visitar su pedazo de tierra. Le hablaba a la semilla como si fuera un hijo. No sé si florecerás, decía, pero si esta tierra siente lo que yo siento por ti, no te dejará morir. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, algo empezó a cambiar. Una mañana, al acercarse, vio que el suelo estaba removido. Una pequeña hoja verde, desafiante y viva, asomaba entre las grietas secas. Don Abel cayó de rodillas, no por el milagro, sino por la gratitud. Gracias, Señor, susurró con la voz quebrada. No me diste riqueza, pero me devolviste la esperanza. Desde ese día, nunca más se sintió solo. Cuidaba la plantita, la regaba con el agua que él mismo se negaba a beber. Algunos lo seguían llamando loco, pero él sabía algo que ellos habían olvidado, que no hay tierra más fértil que el corazón de quien cree, incluso cuando nadie más lo hace. La planta creció. Se convirtió en una pequeña milpa, un oasis de vida en medio de la sequía. Los vecinos curiosos se acercaban. Algunos, conmovidos, empezaron a llevarle agua en secreto. Un día, el hijo del patrón que le había quitado todo pasó por allí en su caballo. Así que es cierto, dijo con desprecio. Sembraste en tierra muerta. Donde la vida se niega, ahí puse mi fe, respondió Abel con humildad. La fe no se come, viejo, se burló el joven. Gracias, pero no vendo lo que no me pertenece, contestó Abel.
Lo que ve aquí no es mío. Es de aquel que cree en los milagros. El joven se fue riendo, pero no vio cómo, a lo lejos, una pequeña nube oscura comenzaba a formarse sobre la sierra. Esa noche, por primera vez en años, llovió. No una llovizna, sino un aguacero torrencial, con truenos y relámpagos que limpiaron el aire y el alma del pueblo. Don Abel salió bajo la lluvia, riendo como un niño, con los brazos abiertos al cielo. Gracias, Señor. No me olvidaste, gritaba. La lluvia devolvió la vida a todo el valle. Al día siguiente, los vecinos lo miraban con asombro. Hasta el cielo le hizo caso, don Abel, le dijo doña Tomasa. No a mí, respondió él con una sonrisa. Le hizo caso a la fe. La cosecha fue abundante. Don Abel cortó cada mazorca como si fuera una promesa cumplida. Y no guardó nada para sí mismo. Repartió el maíz entre los niños que se habían burlado de él y dejó costales en las puertas de las casas más pobres, sin decir una palabra. El pueblo entendió. El hombre al que habían humillado les estaba enseñando la lección más grande de todas, el perdón. Un día, el joven hijo del patrón volvió, pero esta vez a pie, con los zapatos llenos de polvo y la mirada baja. Vengo a pedirle disculpas, dijo. La sequía arruinó mis tierras. Todo se perdió. He venido a aprender. Don Abel asintió. Dios no mira los títulos ni las tierras, hijo. Mira los corazones. Quédate, pero recuerda, aquí no se siembra por dinero. Aquí se siembra para dar. Y así, el joven trabajó junto al viejo, aprendiendo a escuchar el viento y a leer la tierra. La choza de Don Abel se llenó de vida. Los niños venían a escuchar sus historias, y nadie se iba de allí con las manos o el corazón vacíos. Pasaron los meses. Una madrugada, Don Abel no despertó. Lo encontraron sentado junto al fogón, con una sonrisa de paz en el rostro. El joven, con lágrimas en los ojos, cumplió su última voluntad, lo enterró bajo el árbol donde descansaba, y en la tierra sembró los últimos granos de maíz que el viejo guardaba en sus manos. El tiempo pasó, y de esa tumba no brotó tristeza, sino vida. Un campo de maíz más fuerte y verde que nunca. Se convirtió en un lugar sagrado, el campo de la fe. La gente venía de todas partes, no solo a cosechar el maíz que nunca se acababa, sino a cosechar esperanza. El joven envejeció contando la historia de Don Abel, el hombre que lo perdió todo, pero que al final lo ganó todo, porque entendió que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en la fe que se comparte. La historia de Don Abel nos enseña que ninguna semilla que nace del amor muere. Ninguna vida que se entrega al bien se pierde. Y ningún corazón que confía en Dios camina solo. El verdadero milagro no fue que el maíz creciera sin lluvia. El verdadero milagro fue que la fe de un solo corazón bueno cambió la historia de un pueblo entero. Que esta historia sea un recordatorio para todos nosotros. En los momentos de oscuridad, de soledad, de pérdida, recordemos a Don Abel. Recordemos que siempre nos queda una semilla, la semilla de la fe. Y si la plantamos con amor y la regamos con perseverancia, Dios mismo se encargará de enviar la lluvia. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.